A cada juicio de Dios, los ángeles repiten sus alabanzas. Mientras los ángeles miran atentamente el tablero, la virtud de Dios en ellos hace que resuenen como una trompeta muy fuerte con todo género de música en unánime melodía. Esto significa que cuando contemplan la voluntad de Dios, también reciben las virtudes de Dios, colmadas de fortaleza y en plenitud de toda clase de alegrías y unánimes alabanzas a Dios. Ellos solo entonan las alabanzas de Dios, ya que todos sus juicios son verdaderos y justos, como Juan también oyó en sus Apocalipsis y ha escrito. Juan en el Apocalipsis sobre esta cuestión. Oh Señor Dios omnipotente, tus juicios son verdaderos y justos. Su sentido es este. Oh Señor, tú has hablado como Señor por el temor, como Dios por el amor y omnipotente por el conocimiento de todas las cosas. Tus juicios son verdaderos y justos, porque tú destruyes todos los temores con el verdadero amor, y con el verdadero amor unes todos los amores, y con tu omnipotencia verdadera dominas todos los poderes. Cuando un hombre interpreta la ley para satisfacer sus propios intereses, en vez de como Dios lo dice, entonces le muestras tu justo juicio para que sepa que nada puede contra ti. Y cuando un hombre pone su amor en la carne antes de que en tu justo amor, entonces tú desprecias en él aquel amor con la amargura de los dolores, de manera que nunca será consolado si no es gracias a ti. Cuando una persona rompe tus leyes en el pecado, adorando a ídolos en vez de tu nombre, entonces con justo juicio combates contra tu enemigo, que logró persuadir al hombre a no tenerte en consideración desde tu primer engaño. Y entonces envías rayos y truenos sobre la tierra, y derramas agua en diluvios, y ordenas a la tierra que se haga infecunda, y envías enfermedades y guerras, de modo que el hombre pueda saber que él no puede hacer nada sin ti, y conozca que tus juicios son verdaderos y justos. Los ángeles alaban las buenas obras de los hombres, y Dios quiere ser alabado por los ángeles y por los hombres. La multitud de los ángeles también alaba a los hombres por las obras buenas que hacen, y por esta causa ellos nunca dejan de alabar estos trabajos, ni durante una hora ni durante solo un instante. Están alabando continuamente y sin final. Dios quiere ser elogiado por los ángeles, porque esto multiplica su gloria y le complace. De manera similar, quiere que las obras de las personas santas le sean proclamadas y manifestadas por las alabanzas de los ángeles, porque las obras de los hombres son a imagen y semejanza de Dios. Y así, Él quiere que las obras de los hombres sean elogiadas abiertamente a Él por los ángeles. Y ya que el hombre es sostenido por la ayuda de Dios, Dios quiere ser alabado por los hombres, como lo es por los ángeles, para que también se magnifique su gloria. Ningún hombre puede conocer todos los misterios de Dios. Así, algunos de los espíritus celestes que están en presencia de Dios han sido nombrados por los profetas, otros no. Así Dios ha establecido rectamente todas las cosas. Los secretos de Dios resplandecen cuando se miran y están más allá de la comprensión del conocimiento del hombre. Esto se ha dicho para los ángeles, los espíritus, los ministros, para aquellos que aclaman y aquellos que se alegran con gozo. Sus misterios son inconcebibles al hombre, que no puede saber ni cuáles son, ni cómo son. Aunque el conocimiento del hombre parezca una montaña y su ciencia se eleve a las alturas a imitación de la de Dios, ningún hombre ve la cumbre del monte, ni siquiera su parte más alta, que es la ciencia de Dios. Ningún hombre los ha visto, ni puede subir, ni podrá conocer los arcanos de Dios, ni los de aquellos que están siempre en su presencia.
Algunos de los que están siempre en presencia de Dios los han nombrado los profetas y otros santos que los vieron en el Espíritu Santo, pero otros no fueron nombrados por los profetas, sino solo hablaron un poco, movidos por la divina inspiración, como ha escrito el apóstol Pablo. Pablo sobre esta cuestión. Oí palabras arcanas que ningún hombre puede decir. ¿Qué significa lo siguiente? Para que el corazón de Pablo, incluso ya infundido y confortado por muchos grandes milagros, fueron fortalecidos y por consiguiente hiciera brotar en otros la semilla de la virtud. Percibió palabras secretas, dotadas de presciencia, que habían quedado escondidas a los hombres, que ignoran quién lo ha escondido, o por qué motivo, o cómo ocurrió, o por qué medios. Como la divinidad no puede ser plenamente escudriñada por los hombres, tampoco le es lícito al hombre decir de qué modo estas palabras han sido manifestadas en la expresión de la voz, ni cómo es el sonido de las alabanzas de los misterios de Dios, que se hunden completamente en los secretos más íntimos de los espíritus y son ajenos al hombre mientras él esté en la carne. Cuando los hombres perseveran en el bien y viven en santidad, la difusión de sus buenas obras va más allá del corazón humano. Vi que el viento que tenía sobre sí la nube tempestuosa antes citada, la trasladó consigo desde el sur al oeste. Esto es porque la justicia, probando las obras tempestuosas de los hombres con muchas tribulaciones, los conduce desde el sur cuando los lleva hacia la fe perfecta por medio de la perseverancia. Es así como el hombre que lucha contra el diablo perseveran en la bondad y viven en la santidad con Dios. La longitud y la anchura de la nube parecen una plaza que por sus dimensiones no puede ser entendida por la mente humana, porque la extensión y la difusión de las obras buenas y la grandeza y amor de las virtudes son tan grandes que la extensión de sus obras buenas excede la capacidad del corazón humano. En las moradas celestiales que les procuraron sus santas obras están las almas de los santos. En esta nube hay, además, una gran muchedumbre de santos que tienen espíritu de vida y no se pueden enumerar. Son las moradas benditas que les han preparado a las almas de los santos. Sus buenas y santas obras viven una vida feliz y hay tantas que nadie puede contarlas excepto Dios. Las almas de los santos desean recobrar sus cuerpos. Sus voces son como el ruido de muchas aguas, ya que sus alabanzas, con la unanimidad de un sonido unánime y una única voluntad, repican por el soplo del Espíritu como las aguas de la salvación. Dicen que poseyeron anteriormente un cuerpo según la voluntad de Dios, y aunque se haya convertido en cenizas, desean recobrarlo para poder vivir con él un día en mayor alegría. Las almas de los santos no recobrarán sus cuerpos antes del trastorno de los elementos. Pero los que arden de amor en la presencia de Dios reciben la respuesta de que ellos no recibirán sus cuerpos antes del último juicio, antes de la sacudida de los elementos, cuando un fuego tremendo purgue los elementos mientras Dios manifiesta su gran potencia. La voz de Dios llamará a todos los muertos, tanto a los condenados como a los elegidos, y entonces resurgirán con sus cuerpos para toda la eternidad, ya que sus cuerpos serán cambiados a una vida inalterable cuando ellos surjan otra vez, aunque unos reciban la muerte y otros la vida bendita. La justicia con la virginidad en Cristo lucha contra el diablo. Y el viento encima del que estaba la antes citada nube resplandeciente se extendió con esta nube del este al norte. Esto significa que la justicia, llevando las obras puras de la virginidad en Cristo que surgen al elevarse de la verdad, combate contra la perversidad del diablo,
cosa que antes de Cristo no se podía hacer completamente. En efecto, como el hombre creado de carne en un primer momento pasó luego a la vida del Espíritu, así también la ley antigua manifestada solo en su santidad a la manera de carnal, sucesivamente se volvió vida en Cristo y en la Iglesia, y así la santidad se elevó a la vida y destruyó completamente al antiguo enemigo, a quien la ley antigua no podía oponerse. Las iniquidades diabólicas se oponen a Cristo y a la Iglesia, y sin embargo, no prevalecerán. Pero la oscuridad inmensa que vino del oeste se extendió a la nube resplandeciente con gran densidad y horror. Esto significa que todas las iniquidades y maldades diabólicas reunidas se han enviado a oponerse a las otras obras de Cristo y de la Iglesia con grande y profunda perfidia. Sin embargo, esta oscuridad era incapaz de pasar más allá de la nube resplandeciente. Aunque el mal ataque al fiel con muchas adversidades, no es lo bastante fuerte para destruir u oscurecer las obras de los fieles que brillan en Cristo. La encarnación virginal de Cristo ilumina al mundo como el sol. En la citada nube resplandeciente aparecen el sol y la luna y significan el misterio escondido de la Purísima, oculto en el esplendor de la virginidad, misterio que ilumina el mundo como el sol y que incluso proclama a la Iglesia que imita a Cristo en la regeneración del bautismo, tal como la luna sigue al sol. En la citada nube resplandeciente aparecen el sol y la luna y significan el misterio escondido de la Purísima Encarnación, oculto en el esplendor de la virginidad, misterio que ilumina el mundo como el sol y que incluso proclama a la Iglesia, que imita a Cristo en la regeneración del bautismo, tal como la luna sigue al sol. Hay un león en el sol que es claramente un misterio escondido decretado por Dios, un milagro brillante que Dios quiso hacerse hombre y por eso el Hijo de Dios tomó la carne de la Virgen. Así, con la suma potencia de su divinidad apareció un hombre como un león y avanzó por un camino desconocido que ningún hombre ha hecho nunca, sino solo Él. La Iglesia es un signo de victoria contra la antigua serpiente. Y hay un carnero en la luna, es decir, en la Iglesia. La Iglesia ha llevado el signo de victoria sobre la serpiente antigua por todo el mundo, ya que el diablo ha sido vencido en todo. Por este motivo, el sol brilló encima del cielo y en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra. Esto significa que el misterio del Hijo de Dios encarnado es el mayor misterio divino, en el que también hay otros misterios que solo son conocidos en el cielo. El misterio divino de la encarnación trajo muchos milagros a la criatura de la tierra y penetró el abismo con el esplendor de su poder. Y el sol procede elevándose, porque este misterio trajo virtudes que no se habían visto antes. Y el sol vuelve, declinando, cuando por sentencia del juicio de Dios anula las deformaciones de los vicios y de todo lo vano. El Verbo de Dios encarnado, que es uno con el Padre, enseñó el bautismo. Cuando el sol avanzó, el león avanzó con él y despedazó muchas presas, y eso significa que cuando Dios manifestó su oculto misterio, el Hijo encarnado de Dios apareció con él en la carne y admirablemente en la divinidad, ya que ambas son una sola cosa, y destruyó muchas de las obras del diablo, cuando lo echó lejos de los fieles. Cuando el sol regresa, el león vuelve con él y en él, porque cuando el mismo misterio escondido en el juicio de Dios trajo su misterio prometido, la palabra encarnada de Dios, que existe con Dios, permanece con Dios y existe unido a Dios. Juzgó las malas obras de la gente cuando transformó la vieja ley en la nueva ley. Y al triunfar sobre el enemigo, el león manifiesta su alegría rugiendo con los rugidos del verdadero bautismo y de la regeneración del espíritu y del agua.
Los fieles siguen al Hijo de Dios que enseña las cosas celestiales. En cambio, el hecho que la luna en la cual está el carnero siga con el carnero constantemente, al sol en su ascensión y en el ocaso, significa que la Iglesia, después de vencer a la muerte, sigue el misterio de Dios con la fuerza de la victoria gloriosa. Avanza en las cosas espirituales y retrocede en las cosas mundanas, porque el Hijo de Dios celestial Maestro vivió con hombres que siguieron fielmente todas sus doctrinas cuando las enseñaba y pasaron en sus cuerpos muchos suplicios, como Cristo había hecho. Cualquier fiel, siguiendo a Cristo, destruye las obras de las tinieblas. Y aquel viento sopló y dijo: la mujer preñada parirá, y el carnero luchará contra el septentrión. Significa que, por inspiración divina, la justicia revela que la Iglesia presenta buenas y santas obras, con las que logra una victoria gloriosa sobre el diablo, para que todos los fieles renuncien a sí mismos y enseguida sigan las huellas de Cristo, destruyendo las obras de las tinieblas y uniéndose con Dios. Las almas que imitaron a la antigua serpiente y se quedan con ella y la infelicidad de la muerte culpan a Adán. En la antedicha tiniebla había una muchedumbre grande de almas perdidas que se apartaban del coro de aquellos que cantaban en el viento del sur, con los que no querían tener ninguna asociación. Su guía era llamado el seductor, porque siguieron las acciones del que fue derribado por Cristo y ya no tiene poder. Por eso hay muchas almas infieles en los castigos del infierno. Mientras se encontraban en vida, estas almas despreciaron las palabras de los ciudadanos del cielo. No quisieron ser amigas de ellos, porque habían relacionado solo buenas y justas obras, sino que siempre anhelaron el mal. Por lo cual, las almas que imitaron a la serpiente antigua, a la que ha destruido y aplastado el Hijo de Dios, permanecen en la infelicidad de la muerte porque no desearon la vida. Y todas ellas lanzaron un grito de lamento diciendo: ¡ay, ay! Obras terribles y perjudiciales que nos quitaron la vida y nos han dirigido hacia la muerte. Y en sus tormentos dan grandes voces estridentes y culpan a Adán por los horrores de sus tinieblas que él echó sobre sí cuando desobedeció las órdenes de Dios y se precipitó en la muerte. Pero estas almas desatendieron y se burlaron de la luz de fe que vieron y las obras de la justicia sobre las que oyeron, y las despreciaron voluntariamente. Ellos eligieron al diablo antes que a Dios. En los tormentos infernales no existe ninguna esperanza de gozo. Al final, ves una nube del norte que se expande hacia esas tinieblas y está seca de todo gozo y de toda felicidad, porque el sol ni la toca ni la ilumina. Esto es otro tipo de infelicidad y de tormentos infernales que provienen del diablo y se unen a las tinieblas descritas con aciagos tormentos. En este tipo de cruel padecer no existe esperanza alguna, ni gozo, ni de salvación, porque el verdadero sol ni la regocija con alegría ninguna, ni le infunde esplendor alguno en su claridad, y además tampoco le alcanza esplendor ninguno del sol terrenal. Los espíritus diabólicos huyen avergonzados de Dios. La nube está colmada de malos espíritus que vagan de aquí para allá y planean insidias para los hombres, pero se avergüenzan cuando piensan en el hombre antes mencionado. Significa que en esta incredulidad están los perversos espíritus diabólicos y corren de una parte a otra produciendo males innumerables. Se avergüenzan ante Dios y huyen, ya que ellos no están benditos de ningún modo, ni quieren serlo, y tienen la condena de la perdición eterna.
El antiguo enemigo concibe muchos vicios con que engañar a los elegidos de Dios. Pero se oye la antigua serpiente que dice para sí: emplearé la fuerza de mi energía como un baluarte y lucharé con mis enemigos tanto como sea capaz. Significa que el antiguo enemigo, en la exaltación de su soberbia, produce con sus insidias diferentes vicios para acosar y engañar a los que Dios ha elegido, sin permitirles que tengan tranquilidad. Por tanto, expulsan por su boca entre los hombres baba sucia e inmunda, junto a todo tipo de vicios, y sopla sobre ellos con gran escarnio. Y con la mayor excitación se burla de ellos, vomitando la suciedad de sus corrupciones y vicios por la boca de su perversidad. Seduce a los hombres y les lleva a las herejías, causando que algunos adoren ídolos y a otros les enseña la más grande y perversas servidumbres. Y él dice que hará que los llamados soles, por la claridad de su luz, sean repulsivos e ignorantes y horribles en las tinieblas, porque se esfuerza por hacer que los elegidos de Dios, que resplandecen por sus santas obras, se vuelvan nocivos y sórdidos en obras sospechosas, y la sola mención de sus nombres produzca repugnancia entre los hombres. El diablo induce a los hombres a no adorar a Dios, sino a los ídolos. Y la antigua serpiente exhala la niebla más repulsiva de su boca, que cubre la tierra como el más negro de los humos, ya que para rechazar la fe envía numerosas tentaciones que cubren todo el mundo con la oscuridad de su perversidad. Entonces unos rugidos muy fuertes retumban en la niebla, diciendo: ninguna persona debería adorar a otro Dios a menos que lo vea y conozca. ¿Por qué debería alguien honrar a quien no conoce? Significa que la incredulidad inculca injustas persuasiones en el hombre sobre que no hay que venerar a Dios sino a los ídolos que ven y conocen. Estas malas persuasiones apartan la razón del hombre del Dios verdadero, que es invisible a la debilidad humana en el resplandor de su divinidad. Los que quieran ser felices adoren a Dios que está en los cielos. Los que desean la felicidad más alta adoren al Dios divino que da la vida a todas las criaturas y mora en el cielo, y que no adoren a nadie más. Él que, permaneciendo en la gloria divina, dispone todas las cosas correctamente, según afirma el salmista David. Palabras del salmista acerca de esto. Nuestro Dios está en los cielos, todo cuanto le place lo realiza. Los ídolos de la gente son plata y oro, trabajo de la mano del hombre, lo que significa: Dios es vida que no está oscurecida por ningún principio y que no está limitada por ninguna imperfección. Él es nuestro Dios, y dado que Él mismo es la vida, dona a los suyos la vida inagotable. Está en el cielo, que equivale a decir que está en aquel claror que el hombre mortal no puede comprender. Pero ¿qué es esta vida que hace de morada de la vida? Dios en efecto vive y da la vida a los suyos y les concede una eterna morada de vida. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? Todo lo que Dios ha dispuesto en su orden también lo realiza. Sin embargo, los hombres tienen pensamientos vanos, porque comienzan muchos proyectos que nunca pueden concluir. El mismo Dios sometió completamente a la racionalidad del hombre a todas las criaturas para llevarlas a la perfección, y ellas no están animadas por otra vida sino la que Dios les ha dado. En efecto, los incrédulos con sus ídolos de infidelidad, prometen una vida que Dios no les dio. Pero los ídolos que el hombre reproduce no viven, solo son una imagen fabricada y adornada de plata y oro, porque los hombres con esta obra de sus manos han profanado su corazón, comparable a la plata, y con sus conocimientos
semejantes al oro. Y como el diablo negó a Dios al principio, envía su aliento a estos ídolos y por ellos afirma ser un Dios. Entonces habla a través de ellos y sin tener vista, mira, sin sabiduría escucha, sin inteligencia percibe, sin aire vive y sin el aliento de la vida espiritual respira. Pero sobre todo eso el diablo no tiene ningún poder, por lo cual él mismo se lanza a una gran confusión, ya que prepara su propio escarnio, puesto que no tiene ningún poder, como tampoco lo tiene el hombre, pero se alegra solamente en su posibilidad de seducir al hombre. En efecto, si el diablo tuviera poder sobre las obras de los hombres, según su propia voluntad, lo transformaría, como hace Dios, en otra naturaleza, del mismo modo que Dios transformó el barro de la tierra en otra naturaleza, cuando formó al hombre del barro. Y cuando el hombre pone sus propias obras en el sitio de Dios, como si no supiera que Dios existe, entonces es como los ídolos, porque confía en ellos completamente. Esta falsa creencia es la muerte del hombre, porque la gracia de Dios no obra. Aquellos que colocan su esperanza en los ídolos morarán con el diablo en las tinieblas más profundas. En la incredulidad hay todo género de vicios. Se ven en esta niebla, sin embargo, varias imágenes de varios vicios. Significa que cada vicio y sus resultados se encuentran en la incredulidad, porque el que no tiene fe está privado de todo bien. Ves 7 de estos pecados, de modo que ves su plenitud con sus diversas variantes. No se mostrarán en sus formas reales, pero verás sus múltiples significados, ya que el diablo, teniendo muchas formas de perversidad, se esfuerza por enviar al hombre al lago de la perdición. La alegría necia, su comportamiento y su sentido. La séptima imagen, la alegría necia, sigue a la cólera, porque es como una venganza y alivio. Cuando el hombre muestra alegría después de un acceso de cólera, humilla a sus mismos enemigos, que viéndole alegrarse, sufren aún más gravemente la ofensa que les han hecho. La séptima imagen parece un hombre de la cabeza hasta los lomos, salvo que sus manos parecen de mono. Esto significa que los hombres dirigen el conocimiento de lo bueno que deberían aplicar a aspirar a las cosas celestes, a los deseos de la carne, que están llenos de diversos tipos de vanidad. Así sobrepasan la medida de un santo género de vida y de las santas reglas, y con su necedad estropean todas sus obras. En efecto, en su inmoralidad depravada realizan, como la bestia, acciones que no corresponden al hombre. De lomos para abajo parece una cabra, porque los hombres de este tipo olvidan que son hombres, menosprecian como bestias la facultad de la razón, con su inestabilidad saltan por lo que está conforme a razón y no tratan de tener, como convendría si fueran razonables, ni sentido del discernimiento ni honesta mesura. Por lo cual hunde los pies en las tinieblas hasta que no se pueden ver completamente. Significa que todos sus caminos implican diversas vanidades y no contemplan la justicia, ya que cuando cubren la oscuridad, sus acciones perversas no están abiertos a la honestidad del fiel, sino que han suprimido completamente de su memoria todo lo referente a la santidad. No lleva puesta ninguna ropa y está completamente desnudo, porque cuando el hombre no está rodeado de alegría espiritual, está desnudo en la presencia de Dios, porque está inestable y no dirige ningún suspiro de deseo a las cosas del cielo. Cuando el hombre desea fervientemente cosas terrenales y caducas, no siente cariño por las cosas eternas, como esta imagen demostró en sus palabras cuando habló directamente. Pero el deseo de Dios, como se mencionó anteriormente, responde a la alegría necia,
y exhorta a los hombres a dirigir su aspiración de las cosas temporales a las cosas eternas. El celo de Dios, su aspecto y su sentido. Entonces vi que el hombre mencionado anteriormente tenía en la mano una espada de 3 filos que tenía agarrada por la empuñadura y desenvainada. Esto implica que Dios enseña que su celo marcha por 3 direcciones y funda la raíz de la fe en su fortaleza y contiene los pecados de los hombres antes de la fe, de la ley y en la ley, con los golpes de la divina venganza. Y después de la ley sigue haciendo lo mismo con la novedad del bautismo, que lleva a la fe con las virtudes salvíficas y purifica con su mismo celo la absolución de los pecados de los hombres. La espada se balanza de un lado a otro para herir, porque el celo del Señor examina con su justicia tanto a los elegidos como a los réprobos. En efecto, como dice el mismo celo del Señor, lucha contra el diablo y contra sus seguidores. Nadie será capaz de vencer el celo del Señor, porque no procede de la unión de un hombre y una mujer, sino que existe en Dios, y juzga todas las cosas justamente en Dios. Por eso el celo del Señor juzga todas las acciones del hombre, y las examina con el máximo cuidado. En efecto, ahogó a Sodoma y Gomorra con el soplo de un viento de azufre ardiente, porque estas ciudades cometieron pecados inauditos aprendidos de las fauces del diablo y el comportamiento de la serpiente, con lo que la naturaleza del hombre se cubrió de vergüenza. También transformó a la mujer hinchando su orgullo y exaltando su desobediencia, de modo que, en este hecho, la caída en el pecado la convirtió en sal amarga. También golpeó al pueblo de Israel cuando se alejó de Dios y adoraron a Baal. Dios les envió a la dispersión y los sometió a esclavitud de gente extranjera, porque ellos habían despreciado su herencia. En efecto, separó todo lo que se tiene que separar y divide todo lo que se tiene que dividir. Divide la soberbia en 2 partes, aunque a veces permite que se eleve otra vez. Y ya que la soberbia no ha preguntado nada a Dios, sino que se preocupa todo lo que quiere del cielo, el cielo de Dios derriba su principio y rechaza su fin. El cielo también quema la lujuria con el fuego de la Gehenna y encarcela la impiedad con un castigo apropiado. Además, abate durante la vanagloria, que es el corazón de orgullo, y el fuego de pecado, que es el corazón de lujuria, y la incredulidad, que es el corazón de impiedad, ya que están a gran distancia de Dios. Los que no quieren conocer a Dios, también Él los olvida en la recompensa, porque no lo buscan. En cambio, algunos hombres coquetean con ciertos vicios, pero sin abandonarse a ellos. Otros han caído en ellos y sin embargo en su juego con ellos no llegan al punto de humillarse hasta los pecados más graves. Otros, sin embargo, piensan en ciertas faltas y hablan de ellas, pero no llegan a realizarlas. El celo del Señor no destruye completamente a tal gente, pero elimina estos deseos con varios castigos. El que desee la vida coja estas palabras, el que desee la vida coja estas palabras del celo del Señor y colóquelas en el aposento más íntimo de su corazón. La necia alegría. Todavía vi que otros espíritus malignos de aquella muchedumbre se estimulaban mutuamente con gestos astutos y gritaban aclamando: Lucifer es nuestro Señor. ¿Y qué más da si otro es más fuerte que él? Nosotros lo tendremos como Señor y gracias a él haremos lo que queramos. Estos espíritus exhortan a los hombres a la necia alegría y los persuaden para despreciar la justicia establecida. Penas de purificación de las almas de los que pecaron con necia alegría, razón del castigo.
Y vi un pantano de gran amplitud desde el que se fundía un oscuro humo que luego se esparció sobre el pantano como una niebla. También vi pululaba una multitud de pequeños gusanos. Estaban allí sin sus cuerpos. Sus almas, de los que en vida se entregaron desenfrenadamente a la necia alegría, fueron afligidos por el humo, oprimidas por la niebla y atormentadas por los gusanos. Fueron sumergidas en el pantano por haberse sumergido en la necia alegría mientras estuvieron en vida. Tuvieron que soportar el humo, ya que por aquel vicio descuidaron la ley de Dios. Fueron obscurecidas por la neblina, porque en aquel vicio eligieron la impiedad y fueron atormentadas por los gusanos, ya que en aquella alegría necia prefirieron palabras vanas. Y esto vi y entendí. ¿De qué manera los hombres pueden castigar en sí mismos, haciendo penitencia, el pecado de necia alegría? Y de la luz viviente de nuevo oí una voz que me dijo: las penas que ves son verdaderas, son tal como las ves y aún más. Pero si los hombres que pecan de alegría necia se preocupan de vencer los espíritus malvados que los exhortan y quieren evitar los suplicios, aflijan su propia carne con latigazos y ayunos, en proporción a la gravedad del pecado y según la indicación del consejero espiritual que los guía. Palabras del salmista acerca de esto. La necia alegría, en efecto, no quiere la verdad y solo realiza sus antojos. Afirma que su persevera voluntad no es nociva e ignora a Dios en sus acciones. Afila su lengua contra Dios, como se ha escrito: hijos de los hombres, sus dientes son lanzas y saetas, su lengua es afilada espada. Esto significa lo siguiente: los hijos de la carne, que han nacido según la carne en el pecado, tienen cierta estructura dura en su carne, como tienen estructura sólida en los dientes, pero representa la dureza que se opone al deseo del alma. En efecto, lo mismo que algunos hombres se arman contra los otros para no ser heridos, así la carne resiste e injustamente armada de sórdida alegría, resiste a la voluntad y a la alegría del alma, y lanza como saetas venenosas palabras de maldición contra Dios y contra la salvación de su propia alma. Y los pecados, como golpes, hieren las almas de los pecadores, y a menudo las heridas les traspasan dolorosamente hasta la profundidad del alma. En efecto, su razón la dirigen al mal, la afilan como una espada con impías palabras y bromeando y ostentando cierta elegancia, como en un juego gracias al cual se muestran distinguidos. Atraen de este modo a muchos hacia sí y entonces los seducen y hieren sus almas. Cuando las almas de los que hacen penitencia en este mundo no se purifican plenamente, separadas de sus cuerpos, se examinan de las penas que han merecido. Pero los que quieren elevar su propia alma a Dios, absténganse de lo que es veneno. No se dejen lesionar gravemente de estas heridas y hagan penitencia por sus pecados mientras puedan, ya que las almas, incluso de los que hacen penitencia en este mundo, no se purifican plenamente, porque la muerte corporal se adelanta. Separadas de sus cuerpos, las almas serán pasadas por el tamiz de las penas que hayan merecido, tal como se ha dicho anteriormente. Estas cosas se han dicho a propósito de la purificación y la salvación de las almas de los penitentes y son dignas de fe. Quien tiene fe las considera cuidadosamente y las recuerda para realizar el bien.